en estos primeros encuentros que habrán empezado a tener para charlar, empezaron a resolver seguramente las actividades 1 y 2. Quizás algún grupo llegó a empezar con la 3 o con la 4, pero más que nada con la 1 y 2. Entonces, con la actividad 1, ¿hay alguna duda más allá de la actividad, sino de cuestiones conceptuales que tienen que ver con esa actividad, de cómo escribir algo, de cómo expresar algo, que pueda ayudarles? ¿Algún grupo? Entonces vamos ordenándonos. Bueno, consideraré eso como un no. Entonces vamos con la 2, que yo sé que es una actividad un poco más intensa. A ver. Con la tercera columna de la matriz B. Estoy de acuerdo, con lo que decías, Camilo. Eso está, subí el archivo incorrecto, hicimos una modificación, pero subí el archivo inadecuado. ¿Me pueden creer? Profe, perdón. Sí. En el caso ese del ítem E, porque nosotros teníamos la misma duda, dando vuelta las letras, o sea, en el enunciado, se podría resolver. O sea, se me hace con sentido, ¿no? Sí, ahora lo que voy a hacer es Sí, segundo renglón de la matriz B y tercer columna de la matriz A, ahí sí funciona. Sí, ahora se los escribo bien en comunidades. 19 del 8. Bien. Ahí se los publiqué para que lo puedan tener. En realidad lo que debería decir es explicar por qué el ítem anterior puede resolverse multiplicando el segundo renglón de la matriz B con la tercera columna de la matriz A. Es decir, alternando las letras. ¿De acuerdo? Y, perdón, ¿eso se justificaría diciendo que cada renglón o columna, perdón, cada filo o columna corresponde a una persona? O, Igual, la idea es, lo que se está preguntando es, ¿por qué el resultado del hacer ese producto, ustedes lo pueden pensar como la cantidad de contactos indirectos entre esas dos personas? Pero veámoslo. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Repito, yo sé que esto es lo más complejo habitualmente en este taller, así que vamos a... Profe, yo tenía una duda que es un poquito anterior. Bueno, perfecto. Dime, así llegamos ya. Sí, es en el ítem C, porque en realidad te pregunta justamente que te pregunta qué haces X por A, siendo X uno, o sea, una matriz de 1 por 4. X por... Ah, sí, bien, de 1 por 4. Y nosotros pusimos que decía qué significaba. Nosotros dijimos que nos muestra la cantidad de contactos que tuvo cada miembro del grupo 3. No sé si eso está bien. No sabíamos muy bien qué en realidad qué nos daba como resultado esa multiplicación. Grupo 3. Bien, sí, perfecto. Estaba analizando cantidades. Sí, perfecto. ¿Está bien? O sea, va a dar una matriz de 1 por 6 y cada elemento corresponde a la cantidad de contactos directos Sí, que tuvo una persona del grupo 3 con una persona del grupo 2. claro, sí, sí. Y bueno, y después tampoco sabíamos cómo hicimos en el D, que es calcular los contactos indirectos, pero con el esquemita, digamos. Y después como no sabíamos cómo hacerlo, después no entendíamos cómo hacerlo sin hacer el esquemita, digamos. Bien, perfecto. Miren. En lo de justificar la multiplicación, hay también Sí. el que viene justo después del D, que te pide que justifiques el que hacer esa multiplicación en lugar de hacer un esquema.
Yo puse como justificación que como el renglón de la matriz B te indica el renglón de la matriz B te indica las personas de la matriz A con la que la segunda individuo de la matriz B interactuó. Sí, Mientras que la tercera columna de la matriz A te indica las personas de la matriz P con la cual la tercera persona del grupo C interactuó. sí, En otras palabras, la multiplicación de los dos te daría las personas en común con la cual ambos interactuaron. Y eso sería la cantidad de contactos indirectos. la persona en común del grupo 2. Sí. Sí, muy bien. O sea, mira, hagámoslo quizás con un ejemplo un poco más visual. O sea, Claro, sí, nosotros no entendíamos la parte como teórica de la multiplicación de por qué nos daría los contactos indirectos. perfecto, vamos hacia eso. Supónganse ustedes que tienen algo así, ¿no? O sea, tienen la multiplicación de un renglón, sí, segundo, tercero, no interesa, de una persona, esa persona se va a llamar Facundo, ¿bien? Y Facundo, a Facundo le asignamos este renglón de contactos directos. Y acá tenemos otra persona, que vamos a llamar Lucía, ¿no? Y Lucía tiene esta columna que también está representando sus contactos directos. Entonces, que el renglón de Facundo sea 1, 0, 1, 0, ¿cómo lo interpretan? ¿Qué información les está dando este 1, 0, 1, 0 con respecto a Facundo? Los contactos que tuvo con las personas 1, 2, 3 y 4 del otro grupo. Perfecto. O sea, acá aparecen otras 4 personas que quizás no están tan visibles. Que serían esta, la persona A, la persona B, la persona C, la persona D. ¿De acuerdo? Y acá yo este producto lo puedo hacer siempre y cuando estos 4 elementos de la columna de Lucía también correspondan los contactos entre Lucía y esas 4 personas, A, B, C y D. Si Lucía, si este yo lo saco de una matriz que se corresponda a el contacto entre Lucía y E, F, G y H, o sea, otras 4 personas, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Acá lo que yo siempre tengo que hacer es multiplicar un renglón y una columna que representen el contacto de 2 personas con las mismas 4 personas, o 5 o 3, sea, ¿no? En este caso, en mi ejemplo, 4. Entonces, básicamente, yo esto lo podría, antes de ponerme a hacer cuentas, pensar de la siguiente manera. Facundo puede entrar en contacto con A, con B, con C y con D. Y esas 4 personas también pueden entrar en contacto con Lucía. Entonces, si mi matriz fila que corresponde a Facundo es 1, 0, 1, 0, eso significa que sí tuvo un contacto con A, no tuvo un contacto con B, sí tuvo contacto con C y no tuvo contacto con D. Lo mismo puedo hacer para Lucía. Sí tuvo contacto con A, sí con B, no con C y no con D. Entonces, haciendo esto, yo puedo, como les pedía antes, entender cuántos contactos indirectos hubo entre Facundo y Lucía. ¿Cuántos hubo? 1. Uno. ¿Ven? Que sería, voy a marcar con color. Hoy estoy muy payasesco. Uno, que sería este, ¿no? Los otros, ninguno da para eso. Ahora, si esto lo relacionamos con lo que acabamos de ver con las matrices, ¿qué tiene que pasar con los elementos de las matrices para que yo pueda considerar que hay un contacto indirecto? Que la multiplicación sea 1. Tienen que estar en ambas. Bien, o sea, la multiplicación sea 1 o, dicho lo mismo, que ambos elementos que correspondan a la misma persona intermedia sea 1. Bien, o sea, yo sé que entre Facundo y Lucía tengo un contacto indirecto porque acá tengo un 1 y acá tengo un 1. Si tuviera 0 y 1 no va. Si tengo 1 y 0 no va, y si tengo 0 y 0 menos, ¿no? Entonces, cuando yo multiplico estos dos, ¿qué tenía que hacer para multiplicar esas dos matrices? Decía, bueno, el primero lo multiplico por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero, el cuarto por el cuarto. ¿De acuerdo? Si el primero lo multiplico por el primero, me da 1 por 1, 1, que se corresponde al contacto indirecto. Le sumo
segundo por segundo. Fíjense que, como yo necesito que estén los dos contactos, ¿sí?, directos, con que uno de los dos elementos sea 0, ya no me suma un contacto indirecto. ¿De acuerdo? O sea, la única manera que tengo de que se sumen los contactos indirectos es que para esa persona intermedia ambos contactos directos hayan existido, sean 1. Entonces, eso que es una interpretación en el modelo, en el problema, se corresponde también con una propiedad algebraica. Ni siquiera algebraica, aritmética. Básicamente, si yo tengo ceros y unos, la única manera de que el producto me dé no nulo es que ambos sean unos. ¿Bien? Entonces, yo quiero que acá separen los dos mundos, el mundo de la interpretación y el mundo del álgebra. El mundo de la interpretación es, yo digo que hay un contacto indirecto, si hay un contacto directo entre Facundo y un intermedio, y ese mismo intermedio con Lucía también. Cualquiera de los dos que no haya tenido contacto directo me anula la posibilidad de tener un contacto indirecto. Eso mismo lo puedo pensar numéricamente. La única manera que yo sume números, unidades, a la cantidad de contactos indirectos es que el producto entre dos elementos correspondientes me dé 1. Dicho de otra manera, que esos dos elementos sean 1. En cualquier otro caso, con que alguno de ellos ya sea 0, no me suma nuevos contactos indirectos. ¿De acuerdo? Eso es un poco la explicación que les pide en el E. Ustedes puedan relacionar la parte interpretativa de la cantidad de contactos indirectos con cómo se dan cuenta o cómo se relaciona eso con la operación de producto. ¿Sí? Profe, y te pregunto, Dime. ¿y entonces por qué cuando multiplicas, vuelvo al C, cuando multiplicas una matriz por otra que es solo de 1, 1, 1, ¿por qué te da los contactos directos de la otra? Bueno, pero ahí tus matrices no son dos matrices de contacto. Bueno, No. acá estas dos que yo estoy usando son matrices de contacto. Si vos ahí tenés, vamos a usar un ejemplo. Que ahí Rocío había puesto que también tenía una duda con esa, así que Rocío puedes aprovechar a hacérmela ahora que volvemos. Supónganse que yo tengo esta es mi matriz de contactos. Y yo la tengo que multiplicar por una matriz unitaria. ¿Sí? Una matriz unitaria se le llama a aquella que tiene todos sus elementos iguales a 1. ¿Se refiere a qué información permite obtener? ¿Cómo obtengo esa matriz o a qué me dice la matriz que obtuvimos? La segunda. ¿Qué les dice la matriz que obtienen? ¿Qué información pueden obtener de esa matriz? Entonces, si yo acá tengo que multiplicar por una matriz unitaria, para que haya correspondencia y ese producto esté definido, acá necesito que haya dos elementos. Bien, como acá hay dos filas, necesito dos columnas en esta matriz. Y todas esas columnas las lleno con unos. Acá no tengo una matriz de contacto. ¿De acuerdo? Este 1, 1 no es una matriz de contacto. Acá no me está diciendo quién se hizo contactos con quién. Esta es una matriz unitaria que cuando yo hago ese producto, ¿qué va a pasar? Hoy no está funcionando. ¿Qué va a pasar cuando haga ese producto? Como acá yo tengo todos unos y estoy seguro de que no va a haber ceros, en definitiva, los ceros que me anulen los productos van a ser los que estén en la matriz de contacto. Entonces, fíjense. Cuando hago el producto para la primera columna, me queda 1 por 1 más 1 por 0, 1. ¿Por qué me da 1? Porque básicamente este 1 es el que me genera un valor unitario y este 0 no me genera un valor unitario, me genera un valor nulo. Al sumarlo me da 1. Si hago con la segunda columna, me queda 1 por 1 más 1 por 1, 2. ¿Bien? Ese 2, ¿cómo lo interpreto? Bueno, va a aumentar este elemento a medida que aumente la cantidad de unos en esta columna. Es la única posibilidad. Esta no me afecta en nada, porque yo sé que esta siempre tiene unos. O sea, esta, siempre que haya un producto, esta va a sumar. La que ahora me está limitando si suma o no suma es la matriz de contacto. Va a sumar si tengo un 1, no va a sumar si tengo un 0. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en la otra columna ya me va a dar un 0. Entonces,
En definitiva, 1, 2 y 0 yo lo puedo interpretar como la cantidad de unos que aparece en cada una de las columnas. Bien, en la primera columna hay un solo 1, en la segunda columna hay 2 unos, en la tercera hay 0 unos. ¿Por qué? Porque si hay un 1, aumenta esa cantidad, mientras que si no hay un 1, es decir, hay un 0, esa cantidad no aumenta. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, multiplicar una matriz por una matriz unitaria, o mejor dicho, una matriz unitaria por una matriz, lo que me permite hacer es contabilizar la cantidad de unos que hay en cada columna. Claro, buenísimo. ¿Sí? Y te pregunto, Dime. si vos querés, o sea, contar no lo de las columnas, sino lo de las filas, o sea, ¿cómo haces? Muy bien, perfecto. A ver, ¿a alguien se le ocurre? Hagamos lo mismo. Ahora, yo tengo que hacer, bien, tengo acá la misma matriz de contacto. 1, 1, 0, 0, 1, 0. Y ahora yo lo que quiero hacer es contar cuántos unos hay, pero por fila, no por columna. Y pondrías la de 1, 1 arriba, ¿o no? Bien. ¿De qué tamaño? 3 por 1. De 3 por 1. Para poder multiplicar. ¿De acuerdo? O sea, la hago toda unitaria porque eso es necesario para que esa matriz por la cual yo estoy multiplicando no afecte. ¿De acuerdo? O sea, si tuviera ceros, ahí ya me está afectando el resultado. Yo necesito que esa matriz no afecte el resultado, que cuando haya un 1 permita multiplicar y cuando haya un 0 no permita multiplicar. Entonces le pongo todos unos que cumplen esa condición. Necesito 3 simplemente porque para que pueda estar definido ese producto. Profe, ¿y sí o sí es de una fila o una columna? ¿No puede ser de 2, por ejemplo? A ver, podría ser, pero no te va a dar esa misma interpretación. A ver, como ustedes ven, acá yo elijo la matriz que voy a usar dependiendo de la interpretación que le quiero dar al resultado. Si vos lo que querés es contabilizar cuántos unos hay en cada fila, vos lo que necesitas son dos números, son dos elementos. Entonces, ¿para qué vas a usar una matriz con más de una columna? Ya con una te sirve, te va a dar los dos elementos que vos necesitas. Vos podés multiplicar por una matriz ahí de 3 por 2, por ejemplo. No vas a poder interpretarla de la misma manera. Claro, gracias. ¿Bien? Entonces acá, esto me da 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 0, 2. Y acá 0 por 1 más 1 por 1 más 0 por 1, 1. ¿Bien? Ahora, fíjense que si yo sumo todos los elementos, aunque lo haya obtenido en la primera matriz o en la segunda, es decir, multiplicando por la 1, 1 o por la matriz columna 1, 1, 1, ¿cuál es la suma de todos los elementos en ambos casos? 3. ¿Tiene sentido? ¿Que me da igual? Sí, porque es la cantidad total de contactos. Bien, es la cantidad total de contactos. Sería la cantidad total de unos que tiene mi matriz. ¿No? Si se fijan, mi matriz de contacto tiene 3 unos en total. Ahora, ¿cómo podrían hacer? Ya con esto, a ver, esta es un poco más intensa. ¿Se les ocurre si yo tengo acá mi matriz de contacto? 1, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Cómo puedo hacer para obtener como resultado una matriz de 1 por 1? Dicho de otra manera, un solo elemento, ¿no? Un solo número. Que me dé la cantidad de contactos que hubo, o sea, 3. ¿No tendrías que realizar una multiplicación a las otras matrices, las de 2 y 1 que conseguiste? Sí, pero ¿cómo hago? Yo tengo que usar esa. O sea, yo quiero hacer en una sola cuenta, o sea, quiero que ustedes me digan, bueno, tendría que hacer esta operación o estas operaciones para que al final el resultado me dé la cantidad de contactos totales que hubo. No ni por fila ni por columna, la cantidad total, 3. Haces cualquiera de las dos primeras
y después realizas una multiplicación por una matriz unitaria de un solo renglón o una sola columna, dependiendo de cuál elijas, y te acabará dando Bueno, el díganme, resultado total. díganme, yo quiero la operación total, ¿eh? Díganme por cuál multiplico, de qué lado, y lo vamos haciendo. Por ejemplo, la de 1, 2, 0, Sí, esa que es de 1 por 3, la multiplicas por una matriz de 3 por 1 unitaria columna y bueno, pero te ¿cómo debería llego a dar. cómo escribo, cómo llego a la 120? Porque yo tengo que usar esta, ¿eh? Sí. Esa matriz por X paréntesis por X2, que bueno, X2 es esta segunda de los tres unos, uno arriba del otro. Bueno, pero ay, yo no quiero por X, quiero que el resultado. Se puede hacer de dos maneras distintas, ¿eh? Va, no es la misma manera, solamente que la podemos pensar desde dos lugares. ¿Alguna idea? Lo que me decías, Camilo, está bien, ¿eh? Me gusta. Yo iría por ahí, pero bueno, quiero más precisión. ¿Qué hago? ¿Por qué multiplico? Son dos multiplicaciones unitarias. Puede ser. Es decir, primero la multiplicas por una de las unitarias y después por la otra. Haces las dos multiplicaciones esas que escribiste una detrás de la otra. Bueno, ¿cuál hacemos? Pero da igual cuál hagas primero, en este caso el orden no cambiaría nada. No sé si estoy de acuerdo. A ver, si yo tengo que multiplicar esta matriz por la matriz 1, 1, 1, ¿no? Por esta que tenemos acá. ¿Sí? Te da Bien, la matriz 2 1. bien. Después haces matriz 1 1 por matriz 2 1 y te da lo mismo que si haces matriz 1 2 0 por matriz 1 1 1. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo la hago? ¿En qué orden? Empecemos con este producto, el que da 2, 1. Yo acá lo hice en este orden, ¿no? Hice esta, la matriz de contacto, por la matriz unitaria, en ese orden. ¿Puedo alterar el orden? Podría ¿No? ser la 1, 1, 1 por la otra, que es 1, 1, 0, 0, 1, 0. No. No, porque acá tengo una columna y acá tengo dos filas, ¿no? Entonces no puedo. Así que el orden es este, sí o sí. Por lo tanto, acá, ¿dónde escribo esa 1, 1, 1? ¿A la izquierda o a la derecha? Le pregunto a todos, ¿eh? No solamente a Camilo. Derecha era el lado. Esta es la Sí, derecha. derecha era el lado con el que escribía. Bien. Entonces yo a esta la tengo que multiplicar de este lado. Bien. Entonces, cuando hago este producto, me da 2, 1, que es el que obtuvimos acá. Ahora, yo a ese 2, 1, lo que tendría que hacer ahora sería sumarle esos dos. ¿Cómo hago? Mediante un producto, generar la suma. Producto de 1 1 por 2 1. De 1 1 la que está en una sola fila. Bien. Entonces, ¿dónde pongo ese 1, 1? Sí o sí, acá. Sí. Bien. Entonces, fíjense, si yo hago esa operación, la puedo pensar de dos maneras. Una manera es, primero resuelvo. ¿Se acuerdan que dijimos en la última clase que el producto de matrices es asociativo? O sea, yo puedo primero pensar esto, resolverlo y el resultado lo multiplico por la otra. Entonces, si lo hago de esa manera, 1, 1 por la matriz de contacto ya lo hice, me da esto. O sea, me da el 1, 2, 0 multiplicado por 1, 1, 1. Que lo puedo multiplicar, porque tengo tres columnas y acá tengo tres filas. Entonces lo que tendría que hacer sería 1 por 1 más 2 por 1 más 0 por 1. Y eso me va a dar 3. Esa es una forma de pensarlo. La otra forma que tengo de pensarlo es haciendo la asociación al revés. Asocio estas dos y después lo multiplico por la primera.
Entonces me quedaría 1, 1 por el resultado de este producto, que ya lo hice acá. Es esta que tenemos acá. O sea, 2, 1. A eso me refería cuando dije que el orden no importaba. Ah, ok, bien. O sea, No sí, sabía cómo explicarlo. es importante el orden de cómo uno lo escribe, pero es verdad que no importa el orden en cómo, si tengo una multiplicación de 3 matrices, cómo asocio para resolver eso. No importa, estoy de acuerdo. Pero no puedo cambiarles, no puedo conmutarlas. Entonces, si hago este producto, me da 3 también, ¿no? 1 por 2 más 1 por 1, 3. O sea, de cualquiera de las dos maneras que lo hago, llego a el mismo resultado. ¿De acuerdo? Que es 3 y lo interpreto como la cantidad de contactos directos totales que hubo. ¿Bien? Entonces, fíjense que esas estrategias de multiplicar por matrices unitarias de un lado o del otro son útiles para sumar todos los elementos de una fila o de una columna. Y eso es loco, no sé si se pusieron a pensar esto, pero nosotros estamos haciendo una suma a partir de un producto, ¿no? O sea, estamos diciendo, bueno, yo quiero sumar todos estos elementos. Bueno, lo multiplico por esta matriz. Es extraño eso. Habitualmente, si queríamos nosotros antes sumar, sumábamos, no multiplicábamos. En las matrices empiezan como a mezclarse esas dos operaciones. Entonces, profe, para sumar cosas de matrices hay que multiplicar por una matriz unitaria. Exacto. Después Ok, uno tiene que me lo voy a pensar anotar así. de qué lado, ¿no? Y de qué tamaño. Eso después lo tenés que ponerte a pensar para que te quede bien. Pero en general sí. Bueno, ¿alguna duda más con el 2? Algo que, o sea, duda, no hace falta que no lo hayan podido resolver. Algo que ustedes dicen, hey, me gustaría que esto tiene que explicarlo más o verlo de otra manera. Ah, perdón, no vi las respuestas. Bien, ok. Está bien, lo que escribieron Rocío y Mateo está bien. No lo había visto, perdón. En el F del 2 dice que cómo podríamos hallar todos los contactos indirectos. Multiplico las dos matrices. Bien. ¿Se acuerdan que cuando uno multiplicaba dos matrices, en definitiva lo que terminaba haciendo era multiplicar todas las combinaciones entre renglón y columna, ¿no? Entre los renglones de una con la columna de las otras. Entonces hago primero con primero, primero con segundo, primero con tercero, y así voy haciendo todas las posibilidades. Entonces, de esa manera, voy a hacer este mismo análisis que hicimos arriba entre Facundo y Lucía, pero lo voy a hacer en todas las combinaciones posibles de las personas. Perdón. Profe, ¿podrías explicar un poco más eso? Ah, sí. Creí que había quedado un poco más obvio, pero sí. Miren. Supónganse que ahora voy a tener una matriz de contactos que va a ser 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Y acá tengo otra que va a ser, vamos a hacerlo sencillo, 1, 1, 0, 0. ¿No? Entonces, acá este renglón correspondía a Facundo y esto correspondía a Lucía, ya lo que vimos antes. Pero ahora mi matriz de contacto tiene dos renglones, no solamente uno, porque acá también tengo la información de otra persona, no sé, Lucio. Bien, Lucio y Lucía. Que voy a cambiar este nombre porque va a ser absolutamente confuso. Germana. Bien, entonces, ahí tengo la información de dos personas, Facundo y Germana, y acá tengo la información de una. Pero siempre, por supuesto, lo mismo que pasaba antes, tenemos que las cuatro columnas corresponden a los contactos directos entre Facundo y Germana, ahora con A, B, C y D, y con Lucía y A, B, C y D. ¿No? Entonces, si yo multiplico esas dos matrices, este primer elemento que va a aparecer acá, ¿bien? Va a ser el mismo que obtuvimos antes, ¿no? Va a venir de este
renglón iba a venir de esta columna. O sea, en definitiva me va a dar la cantidad de contactos indirectos entre Facundo y Lucía. ¿De acuerdo? Ahora, la matriz producto también me va a dar otro elemento acá. ¿Sí? Antes me daba uno solo, ahora me da dos. Ese viene de Germana con Lucía. ¿De acuerdo? Entonces, si yo en definitiva tengo, no sé, un producto de una matriz de contacto que tiene 3 renglones y otra matriz de contacto que tiene, no sé, 5 columnas, el producto que yo voy a obtener, que le voy a cambiar de color así no nos confundimos, el producto que yo voy a tener, va a tener acá, para el primer renglón, un elemento para la primera columna, uno para la segunda, uno para la tercera, uno para la cuarta y uno para la quinta. Cada uno de esos 5 elementos va a ser, lo que yo voy a tener que hacer es el mismo análisis que hice antes de unos y ceros entre esta persona, la persona 1, y esta persona, la persona 1. Después, esta persona, la persona 1, con la persona 2. Y así voy haciendo el mismo análisis que hicimos, esto de si hay 1, 1, hay contacto indirecto, y si aparece un 0, no lo hay, pero en orden entre todos los renglones con todas las columnas. O sea, en definitiva, entre todas las personas, la 1, la 2 y 3 de esta matriz de contacto, con todas las personas, 1, 2, 3, 4 y 5 de esta matriz de contacto. Claro, o sea, solo te va a dar uno si ambas personas tuvieron contacto con esa persona que estamos con A, B o C. Exacto. Y ahí se cuenta la indirecta entre la persona, una persona y la otra. Entre una persona y la otra, exacto. Bien. Entonces, por ejemplo, si acá me dio 4, por ejemplo, eso significa que hubo 4 veces en que la persona 3 de este grupo y la persona 3 de este grupo hicieron contacto directo con alguien en común. Y entre ellos habría 4 contactos indirectos. Habría 4 contactos indirectos. Buenísimo, buenísimo. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más sobre esto? Acá lo importante de esta actividad es que ustedes tengan bastante clara la relación entre la álgebra y la interpretación. Como verán, las cuentas son bastante sencillas, o sea, acá no hay una dificultad de cálculo. La dificultad es más interpretativa, que ustedes puedan relacionar esos unos y ceros con contactos entre personas y más aún entre contactos indirectos entre personas, ¿no? Como personas que conocen a alguien que conocen a otro. Entonces, esto suele ser bastante útil, y de hecho les cuento, porque esto me parece importante, que esto es una utilidad bastante común de las matrices, ¿no? Hay mucha gente que utiliza matrices con unos y ceros, ¿sí? O sea, no, más allá que la matriz puede tomar cualquier número real, el hecho de trabajar con unos y ceros es un submundo dentro de las matrices y sus aplicaciones, porque permite utilizar estas propiedades que tienen las operaciones entre números y entre matrices, ¿no? Como que la única manera de que se sume es que multiplicar uno por uno, y etc. Entonces se utiliza para un montón de cosas. Ya van a ver, no voy a spoilear, pero las próximas 2 actividades, no sé si alguien ya la empezó, la 3 y la 4, exploran otra forma de pensar esta aplicación, donde aparecen unos y ceros y los productos nos dan información relevante. Pero bueno, si no lo vieron, se divertirán mucho esta semana. Bueno, ¿dudas? Si no, no gastemos más de nuestro precioso tiempo. Yo tengo dudas en el 3. Ok, perfecto. Empezaron con el 3, veo. Sí, dime.
Decía que cómo podríamos interpretar el valor de los elementos C, que C es igual a B al cuadrado. Ok. O sea, Pero ¿saben qué es b al cuadrado? ¿Cómo calcular b al cuadrado? Primera pregunta, porque eso a veces también les complica un poco la vida. B por B, dice. B por B, perfecto, excelente. Bien, entonces, a ver, acá estamos analizando algo nuevo, ¿bien? Que se llaman grafos o dígrafos, dependiendo en el cual estén. Entonces, supónganse que es un dígrafo. Es un esquema donde yo tengo diferentes vértices, ¿sí? Un número finito de vértices. A ver, vamos a trabajar con, no sé, 3, para hacerlo más fácil, que se pueden conectar entre sí, ¿no? Entonces, supónganse que yo tengo algo de esta manera. Entonces, se pueden conectar entre sí y si estoy trabajando con un dígrafo, lo que tengo además es una direccionalidad. ¿Bien? Se pueden conectar entre sí yendo de uno a otro, pero no viceversa. Entonces, eso yo lo puedo representar también con una matriz de adyacencia, como la que vieron recién, ¿no? La matriz A, por ejemplo, que tiene 1 si hay conexiones y 0 si no. Entonces, si hay direccionalidad, yo eso también lo puedo incorporar, ¿no? Puedo decir, bueno, a ver, le vamos a llamar M a la matriz, así no nos confundimos. La matriz M, voy a poner A, B y C en ese orden en las filas y A, B y C en ese orden en las columnas. Y voy a decir, le voy a poner un 1, si yo puedo empezar de el vértice de la fila y terminar en el vértice de la columna y ahí tengo una conexión, ¿no? Eso es un poco lo que uno hace. Entonces, acá decimos, ¿yo puedo empezar en A y terminar en A? No. Entonces le pongo 0. ¿Puedo empezar en B y terminar en B? Sí, porque tiene un rulo, ¿no? Un loop. ¿Puedo empezar en C y terminar en C? No. ¿Puedo empezar en A y terminar en B? Sí. ¿Puedo empezar en A y terminar en C? También. ¿Ok? ¿Puedo empezar en B y terminar en A? No. Sí, en el sentido opuesto, pero en ese sentido no. Empezar en B y terminar en C, sí. Empezar en C y terminar en A, no. Y terminar en B, tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, me queda esta matriz que representa lo mismo, es equivalente a esto. Uno es la matriz, es el elemento geométrico algebraico, mejor dicho, perdón. Y el otro es la interpretación geométrica de esa matriz. Entonces, ¿qué significa que yo multiplique esa matriz por esa matriz? ¿No? O sea, en definitiva, hacer m al cuadrado. Yo tendría que hacer 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0 y multiplicarla por sí misma. Lo puedo hacer porque es cuadrada, ¿no? Entonces ya sabemos que el tamaño en las cuadradas no tengo tanto lío, ¿sí? Porque tiene 3 columnas, 3 filas, ahí no va a haber mucho lío. Entonces, vamos a analizar un elemento en particular, cualquiera, del producto, ¿no? Obviamente va a tener 9 elementos el resultado. Vamos a analizar, si quieren, este, ¿no? O sea, que viene de esta segunda fila, o sea, que se relaciona con el elemento B, y termina con la primera columna, es decir, en el elemento A. ¿Bien? Entonces, pasa lo mismo que vimos antes. Para la fila B hay 3 elementos. Este se corresponden a, B y C. ¿Qué significa 0, 1 y 1 en esa fila? Significa que si yo empiezo de B, si hay un 0, no puedo ir hasta A. Pero como hay un 1, sí puedo ir hasta B. Y como hay un 1, también puedo ir hasta C. ¿No? Es decir, este 0, 1 y 1 lo que me estaría indicando es la cantidad de caminos o cuáles caminos son posibles partiendo desde B y llegando a cualquiera de los vértices. ¿Qué pasa con los elementos de la columna de A? Acá yo también tengo A, B y C. ¿Qué significa que haya 0, 0, 0? Significa que si yo parto desde A, no puedo llegar a A. Si parto desde B, no puedo llegar a A. Y si parto desde C, no puedo llegar a A.
Entonces, ese 0, 0 y 0 yo lo veo como las posibilidades que tengo de ir desde cualquiera de los vértices hacia A. ¿Se ve la diferencia ahora entre las filas y las columnas? Ya ahora se diferencian. Bien, o sea, las filas me indican yo parto desde B y a dónde puedo llegar. Mientras que en la columna me indica yo llego hasta A, pero puedo partir desde A, B o C. Si yo eso lo multiplico, bien, analicemos, no sé, el primer caso. ¿No? Ese 0 por 0. ¿Eso qué significa? Que yo de B no puedo ir hasta A. Y después, como tengo otro 0 acá, desde A no puedo tampoco ir hasta A. Después, el siguiente. Este 1 me indica que de B yo sí puedo ir hasta B. Pero este 0 me indica que de B yo no puedo ir hasta A. Y después, en el tercero me indica que yo de B puedo ir hasta C, pero desde C no puedo ir hasta A. ¿Bien? Entonces, cuando yo hago ese producto me va a quedar 0 por 0, más 1 por 0, más 1 por 0, 0. ¿Qué está contabilizando ese 0? ¿Cuál sería la única posibilidad que este 0 no sea 0 y crezca, sea un número natural mayor a 0? Que B pudiera llegar a A. Que B pueda llegar a A pasando por algo en el medio, ¿no? Es decir, como si fuera un paso intermedio. ¿Sí? Vamos a verlo, a ver. Lo podemos hacer en este caso, a ver, el siguiente. Fíjense. Yo ahí estaría relacionando B con B, ¿no? Entonces, hago el mismo análisis. Parto de B, llego hasta B. Yo ahí tendría que poder pasar por A, por B o por C. Como acá tengo un 0 y acá tengo un 1, eso indica que de B a A no puedo ir y de A a B sí. Acá tengo 1 y 1, es decir, de B a B puedo ir y acá también tengo un 1. Entonces de B a B también. Y después acá tengo 1 y 0. De B a C puedo ir, pero de C a B no. Si yo hago ese producto me va a dar 1, ¿no? 0 por 1 más 1 por 1 más 1 por 0. ¿Qué significa este 1? ¿Qué está contabilizando ese 1? Esto. Las posibilidades de partir de B y llegar hasta B pasando por un vértice intermedio. O, si lo quieren pensar de otra manera, haciendo dos pasos. La cantidad total que yo puedo hacer eso es una sola, es pasando por B, que sería haciendo el loop, ¿no? Haciendo de B a B y de B a B. No tengo otra posibilidad. Mientras que en el caso anterior me dio 0, porque no hay manera de que yo pueda, partiendo de B, llegar hasta A haciendo dos pasos. No hay manera. ¿De acuerdo? Se ve un poco de dónde viene la interpretación. O sea, en definitiva, cuando yo haga todo, haga m al cuadrado. M al cuadrado, ¿qué me va a estar dando? ¿Qué información me van a dar esos elementos? La cantidad de formas que tengo de llegar de un vértice a otro vértice, pero haciendo dos pasos, necesariamente dos pasos. ¿Ok? ¿Cómo harían? ¿Cómo se les ocurre que se podría hacer? Si yo quiero calcular lo mismo, ¿cuántas veces puedo ir de un vértice cualquiera a otro vértice cualquiera, pero haciendo tres pasos? Al cubo. M al cubo. ¿De acuerdo? Y haciendo 38 pasos, M a la 38. ¿De acuerdo? Más o menos. Sí, sí. El pensamiento es parecido. Acá lo único distinto que tiene con respecto a las matrices de contactos que vieron antes es que en las matrices de contactos, medio como que las filas y las columnas representaban lo mismo, eran contactos directos entre una persona y otra persona. Acá, lo importante, más que nada en los dígrafos, es que las filas y columnas representan cosas distintas. Por ejemplo, en este caso, las filas representaban
parto desde B y llego a el vértice que sea, y la columna representa parto de cualquier vértice y llego hasta A o B. ¿Bien? Eso lo tienen que tener en cuenta y tienen que ser ordenados. O sea, ustedes definir qué va a significar cada fila y qué va a significar cada columna para hacer todo coherente con ustedes mismos. Profe, te pregunto, Dime. ¿hay clases así grabadas de años pasados o teorías o algo en YouTube, en comunidades? ¿Clases en qué sentido? O sea, nosotros Sí, no nunca dimos sé, teoría. clases. Ah, ok. O sea, Sí, TMA sí, no ok. tiene clases teóricas ni cosas por el estilo. Lo que tenemos es este espacio, que es un Ok. poco así medio charlado. La idea de esto es que siempre ustedes se enfrenten primero al taller antes de recibir la explicación teórica. ¿Bien? Porque un poco así es la vida después. O sea, uno está mal acostumbrado a que siempre le den la información teórica antes de enfrentarse al problema. Después ustedes se enfrentarán primero los problemas y después los buscarán resolver. Entonces, un poco la idea es que ese orden sea lo más parecido posible al trabajo profesional. Entonces, tenemos estos espacios que son espacios de consulta, por eso aprovechenlos también para traer preguntas. Yo a veces, como la semana pasada, ya sabiendo qué cosas les suele costar, les explico algo en particular que sé que suele costar. Pero no va a haber una clase teórica completa. Eso no va a pasar. Y nunca pasó. Bueno. Bueno, ¿alguna duda más? Esto mismo lo usamos para las vectores indirectas del punto 4, ¿no? Exacto, sí. Listo, no Básicamente tengo ninguna duda más. es otra aplicación como un torneo, pero en definitiva, si vos lo graficás, te queda un dígrafo con su matriz de adyacencia correspondiente. Gracias. De nada. Bueno, gente, entonces, esta semana aprovechen a juntarse y a seguir trabajando. Y aprovechen las consultas de jueves y viernes. Tendrán 6 al menos.